Bueno, pues vamos a comenzar presentando el siguiente libro, el cual se llama Hábitos de Estudio. La autora es Lisbeth Quintero Márquez, es psicóloga educativa. Más que nada, digamos que tenemos los datos de la autora, un poco de su trayectoria académica. Y pues esta explicación del libro lo voy a hacer acorde a lo que es el índice de contenido. En el índice de contenido primero está constituido por el prólogo. En el prólogo prácticamente se hace el planteamiento de lo que es la situación de la deserción escolar, el porqué, las motivaciones por las cuales las personas inician en sus estudios a nivel, puede ser secundaria, bachillerato, universidad, y por qué motivos por lo regular muy frecuentemente están desistiendo de estudiar. Entre uno de los tantos factores los cuales influyen o determinan el desempeño académico de los estudiantes son los llamados hábitos de estudio, que es de lo que va a tratar principalmente este libro. Es un libro muy corto, consta de aproximadamente 125 páginas, 123 páginas aproximadamente. Es un libro sencillo, muy fácil de comprender. Tiene una sintaxis bastante sencilla de descifrar, pero de todos modos, este libro tiene información muy importante realmente. Tiene información no solo importante, sino principalmente útil. Pues habla de técnicas y fundamenta un poco cada una de las ideas que se proponen o cada una de las proposiciones contenidas en este libro. Sin obviamente tener un tipo de, pues un argumento a mi parecer, dentro de mi perspectiva, no está muy complejo los argumentos que plantean aquí. Incluso hay algunas ideas que en concreto yo difiero con la autora. Con respecto a conceptos como el por qué la autora propone que nosotros como estudiantes debemos de cuál es la motivación que tenemos que adquirir nosotros para estudiar. Hay algunos puntos en los que no estoy de acuerdo, como toda persona. Y eso principalmente, dice la autora, que el no estar de acuerdo, el expresar libremente nuestras opiniones con respecto al contenido de un libro, por decirlo así, o un texto en determinado, es lo que realmente le hace saber a la otra persona a la que se lo estás contando, se lo estás relatando, que has leído el libro. Entonces, bueno, vamos a comenzar explicando cada uno de los puntos del índice. En primer lugar está, ya como habíamos dicho, el prólogo, que da como una breve contextualización acerca del problema. Los agradecimientos de las personas que colaboraron en el desarrollo de este trabajo. La introducción forma parte de los primeros 3 apartados previos a los capítulos, cuando inician los capítulos del libro. En la introducción, más que nada, se plantea lo que es el propósito de qué es lo que viene contenido en este libro, principalmente, cuál es el principal contenido que se ve reflejado, el propósito de esta obra y cosas así. Ahí es lo que dice la introducción. Y después inicia lo que es el capítulo de motivación y aprendizaje. En el capítulo de motivación y aprendizaje, primero se plantea el siguiente cuestionamiento, el cual enuncia lo siguiente: ¿qué es la motivación? La motivación, esta autora, Lisbeth define la motivación como aquella fuerza interna, aquella fuerza interior o aquellos mecanismos psicológicos, estrategias que se lleva a cabo por parte del individuo para desarrollar una determinada actividad. Esto puede ser, por ejemplo, leer un libro, puede ser la motivación que sientes para entrenar, la motivación que sientes para incluso hacer, por ejemplo, este video. Son esa clase de motivaciones, la fuerza que te incita o que te lleva a actuar de una determinada forma. De ahí tenemos qué es el aprendizaje, qué significa aprender.
El aprendizaje más que nada consiste en aquel proceso mediante el cual la persona se apropia de los contenidos a los cuales está viendo expuesto. Esto lo que quiere decir, en palabras más sencillas, es que la persona adquiere esos conocimientos no solamente mediante la pura teoría, sino que también lo lleva a la práctica. Un verdadero conocimiento, o mejor dicho, un verdadero aprendizaje se lleva a cabo, se incorpora principalmente en la vida. Algo que me parece muy importante también añadir a este aspecto del aprender y que es necesario que yo exponga en este video es el hecho de que el acto de conocer también podría ser parecido a lo que es el acto del aprendizaje, que significa el acto de aprender es aquella como relación entre sujeto y objeto, entre mí y la hoja, por ejemplo. Yo establezco conocimiento, yo establezco o aprendo, mejor dicho, aprender el objeto es apropiarse del objeto, conocerlo completamente, ¿no? Conocer no solamente sus propiedades, sino también su esencia e incorporar este aprendizaje en mi vida. Ahora ya sé lo que es una hoja y por ende continuamente voy a estar redactando encima de una hoja, así que ya estoy incorporando el aprendizaje previo en mi vida. El aprendizaje y la motivación. Aquí más que nada de lo que trata el aprendizaje y la motivación es de que la persona se ve motivada en cuanto a términos de estudio. La persona encuentra motivación para estudiar, principalmente cuando hay... Más que nada aquí lo que trata es que la persona aprende más fácil si tiene una motivación lo suficientemente fuerte como para sostener esos estudios. Si yo tengo una motivación firme y yo tengo una motivación lo suficientemente fuerte, entonces voy a poder terminar una carrera, por ejemplo. La motivación, de cierta forma, es un requisito o es un criterio previo para poder estudiar de manera más plena, para poder estudiar de manera más satisfactoria. Eso es lo que quiere decir la autora principalmente con el aprendizaje y la motivación. Hace una relación entre estas dos variables. No se puede prescindir de la una, no se puede prescindir de la motivación en el proceso de aprendizaje, por ejemplo. De ahí tenemos lo que es el capítulo 2 de cómo y por qué administrar el tiempo. Cómo y por qué administrar el tiempo. Eso es algo que me parece muy interesante porque realmente es necesario saber administrar y organizar el tiempo, porque esto va a dar paso a un siguiente concepto al que la autora va a dar introducción o va a introducir, que es el concepto de la concentración. Entonces, lo que es el fenómeno psíquico de la concentración, esa facultad de la mente, se ve determinada también por la manera en la que tú organizas y administras tu tiempo. Si tú llevas una lista de tareas y aparte llevas una agenda, por ejemplo, ya no tienes que preocuparte por establecer la serie de actividades que tú vas a ejecutar en un determinado día, por ejemplo, sino que tú ya lo que vas a hacer es, ya tienes tu lista de tareas, ya tienes predeterminadas actividades que vas a hacer, incluso los horarios. Entonces únicamente te vas a tener que ocupar en concentrarte en la actividad que te corresponde hacer en ese tiempo. Por decirlo así, a las 7 de la mañana entro a clases, pero a las 9 de la mañana me desocupo y tengo un espacio para poder hacer una tarea debido al poco tiempo que tenemos como estudiantes en la facultad. El horario, cómo va reduciendo los tiempos, y tengo una hora libre, entonces esa hora libre la voy a aprovechar para hacer una tarea o estudiar. Aquí la diferencia entre llevar una adecuada administración del tiempo, de la organización del tiempo, y de llevar una inadecuada, radica principalmente en que vamos a tener la capacidad o la facilidad de concentrar todos nuestros esfuerzos en una sola actividad y no tener que preocuparnos más por la organización de las actividades y la administración del tiempo.
La importancia de la concentración. La concentración juega un papel sumamente importante en cuanto a este tipo de cuestiones del ámbito académico. Es necesario poder concentrarse en una sola actividad, principalmente porque también la autora expone que actualmente resulta un verdadero problema el hecho de que existen muchos distractores, muchos estímulos que cada vez de manera más progresiva, van incrementando la dificultad para poder obtener la concentración. Ya cada vez esa capacidad se está volviendo algo más privilegiado, por decirlo así. Ya la mayoría de las personas o muchas personas cada vez se concentran menos en cuanto a realizar una determinada actividad, porque constantemente, incluso el mismo sistema retroalimenta ese mismo fenómeno colectivo de desconcentración al inundarnos de estímulos. Que si están los estímulos de los aparatos electrónicos, las pantallas digitales, los teléfonos celulares, las computadoras, los videojuegos, son cosas que son altamente estimulantes y que por tanto son capaces de menguar o son capaces de disminuir esa capacidad de concentración. La concentración ya es una cuestión más valiosa. La importancia de la concentración se desglosa principalmente en dos derivaciones o en dos subtemas, que es distracciones psicológicas y las distracciones físicas. En las distracciones psicológicas, por ejemplo, intervienen cuestiones como las riñas familiares, los conflictos con las personas con las que guardamos vínculo afectivo dentro de la familia, con nuestras parejas, con nuestra pareja, por ejemplo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros profesores, incluso con nosotros mismos. Son distracciones psicológicas que muy frecuentemente se presentan en el desarrollo de las actividades académicas y que de cierta forma, si una persona no tiene la suficiente conciencia con respecto a cuáles son los recursos con los que ella cuenta para poder afrontar esas distracciones y volver a concentrarse en lo realmente importante, que es en absorber el contenido y realmente crear un aprendizaje significativo en el proceso de aprendizaje. Eso puede llegar a provocar problemas en el ámbito académico, desde malas calificaciones, bueno, no malas calificaciones, porque las malas calificaciones sería como por polarizarlo, de decir, bueno, es que este parámetro son buenas calificaciones y este parámetro son malas calificaciones. Eso para mí realmente yo me quiero distanciar de esa polarización y únicamente decir que hay calificaciones, por ejemplo, arriba de 6 y hay calificaciones abajo de 6. Entonces, estas calificaciones, bueno, incluso distanciándonos más del concepto numérico o del concepto paramétrico para medir las calificaciones, para medir el desempeño del estudiante, más allá distanciándonos de ese sistema de medición, digamos que esas cuestiones, esas distracciones psicológicas pueden llegar a entorpecer y perjudicar el rendimiento académico del estudiante. Luego de ahí también están las distracciones físicas. De lo que mayormente me acuerdo es que en las distracciones físicas hace referencia a la autora a las distracciones que se dan, por ejemplo, al no tener un ambiente de estudio adecuado para poder estudiar, para el desarrollo de las actividades y cuestiones así, que es necesario crear un ambiente o las condiciones óptimas para poder llevar a cabo el proceso del estudio, el proceso del aprendizaje. Sí, y hace ese tipo de comentarios, expresa eso, ¿no? Da también, me acuerdo que lo ejemplifica de una manera muy sencilla, porque representa un antes y un después de la vida de unas personas, o sea, es una vida ficticia. Hay un adolescente que está tratando de estudiar, pero a su alrededor el ambiente está lleno de ruidos, el padre callando a los niños que guarden silencio, y a su vez lo contradictorio de que el padre también les está diciendo a los niños que guarden silencio de una manera que alza la voz. Entonces eso provoca que el estudiante, que la persona que se dispone a estudiar,
se distraiga muy fácilmente. A eso se refiere con distracciones físicas. Y después pone valga la redundancia, un después de esa situación, cómo cambia, cómo ya se acondiciona el lugar para que el adolescente estudie bien. Es un cuarto en el que nada más está rodeado de libros, casi es un cuarto de estudio. Y el padre se ve que está saliendo del cuarto del joven, del cuarto del adolescente, y le dice a sus hermanos menores que no emitan ningún ruido, que no hagan ningún ruido, que no distraigan a su hermano, que porque se tiene que concentrar para estudiar. Ese es el ideal. Las alternativas. Las alternativas que da la autora es que, pues, tomando en cuenta que el sistema familiar aquí en México en el sistema familiar existen muchas distracciones y se le da muy poca promoción al hecho de que se tiene que crear un ambiente adecuado para estudiar. Existen para eso las bibliotecas, los lugares públicos para estudiar. Existe esa alternativa para esas personas que desgraciadamente no pueden contar con un ambiente adecuado en casa para estudiar y pues tienen la alternativa o la opción de poder estudiar en un lugar público. ¿Cómo desarrollar la memoria comprensiva? ¿Cómo desarrollar la memoria comprensiva? Ok. Vamos a ver cómo se desarrolla la memoria comprensiva. La memoria, el primer punto es que la memoria es un proceso mediante el cual la persona pues recuerda aquellas cosas. Yo creo que mejor voy a leer esta idea y después voy a tratar de hacer una paráfrasis. Voy a tratar de parafrasearlo con mis palabras sobre lo que es una memoria. La memoria es un proceso mental que consta de 4 momentos principales. El primero es el momento de la fijación, que es en sí aquí el de cómo desarrollar la memoria comprensiva, todavía como que me hace falta repasar este tema sobre cuál es el contenido que expresa este autor aquí en su libro. Me hace falta hacer una lectura más como profundizando en ese aspecto. Pero sí sé más o menos de qué trata el capítulo 5, que es el capítulo siguiente de este capítulo que no pude explicar. El sobre cómo leer y estudiar. En primer lugar, resalta lo que es la importancia del proceso de la lectura para un buen desempeño tanto en el ámbito laboral como en el ámbito académico y en el ámbito de la vida, cómo es posible que la lectura pueda influenciar o pueda repercutir de manera positiva en tu vida, en nuestra vida, mejor dicho. Y también, bueno, en este capítulo, lo que en este capítulo se dan lo que son algunas técnicas para desarrollar una lectura mejor, una lectura para estudiar, una lectura para estudiar y aprender, una lectura más que nada enfocada a la comprensión, ¿no? Existe un método que significa estudio, bueno, que dice que se llama estudio dirigido. Ese método en concreto del estudio dirigido se puede combinar con el estudio EFGHI. Estas iniciales representan justamente una técnica valga la redundancia, memotécnica. Es una herramienta memotécnica para poder recordar una serie de cuestiones, como por ejemplo el EFGHI, que es el segundo método que la autora propone para poder desarrollar una lectura comprensiva y en el cual desglosa en qué consiste cada uno de los pasos. Es, por ejemplo, la E. La E significa examen preliminar, que consiste principalmente, el examen preliminar es en hacer como, yo abro mi libro y entonces hago un examen preliminar, que lo que quiere decir es que voy hojeando el libro, me voy dando una idea de lo que trata por medio de los títulos, por medio de los subtítulos, por medio de las ilustraciones, los pies de página, los
las oraciones que están abajo de las imágenes que describen qué es lo que contiene la imagen, qué es lo que significa, algunos puntos importantes de destacar. Por ejemplo, esta cuestión lo que hace que desarrolles o lo que hace que despiertes, mejor dicho, es un tipo de interés sobre la lectura, porque el interés y la motivación, que es un concepto que ya tomamos anteriormente, que ya lo expresamos anteriormente, que dice la autora que es fundamental dice la autora que es fundamental para, para poder concentrarse. Dice que es fundamental para poder concentrarse. La motivación. Así que este paso en concreto retroalimenta o despierta ese interés sobre la lectura. Después de ahí tenemos la F, que es formularse preguntas previas a la lectura. El formularse preguntas consiste principalmente en desarrollar cuestionamientos que, ya habiendo hecho el examen preliminar y habiendo despertado un interés en lo particular, nosotros con base en la motivación vamos a desarrollar o vamos a poder desarrollar esos cuestionamientos, esas preguntas. ¿Qué es lo que quiero conseguir de este capítulo? Por ejemplo, últimamente he estado leyendo el libro de el diluvio de capítulo 5 de Animales a Dioses. Me interesó principalmente por dos cuestiones: qué significa diluvio y cómo se asociaba con la connotación religiosa que toma el concepto de diluvio. Por ejemplo, son preguntas que avivan más el interés todavía. La G es ganar información sobre la lectura. Aquí este tercer punto es el de ganar información mediante la lectura. Lo que quiere decir es principalmente extraer las ideas principales del texto, de un determinado fragmento, un párrafo, por decirlo así. Es obtener las ideas principales, y las ideas principales principalmente se formulan desde la técnica de la paráfrasis. Es decir, yo subrayo lo más importante, lo que me parece lo más importante, pero también es tarea mía que mediante la lectura yo vuelva a leer en concreto ese fragmento que yo ya subrayé y ya entendí, parafraseándolo, para poder con mis propias palabras expresar lo que un determinado autor está diciendo en un concreto fragmento del texto de la obra, y poder apropiar los conceptos para así, de esta manera, generar un aprendizaje más significativo. Ajá. A ver, en eso es lo prácticamente a grandes rasgos lo que significa hablar, no, lo que significa ganar información mediante la lectura. Hablar para describir o exponer los temas leídos. Sí, es importante este punto también, que es parte que es la H del nombre de de todo el método. La H dice es hablar para describir o exponer los temas leídos.
Esto ayuda, esto ayuda a expresar de manera oral lo que nosotros estamos entendiendo de un texto determinado. Es importante poder expresar de manera oral lo que pensamos, lo que leemos, lo que entendemos, lo que comprendemos, principalmente porque la expresión oral es una de las habilidades básicas para que una persona se pueda desarrollar bien en su vida. De ahí tenemos el último punto, que es la I, la cual consiste en investigar qué conocimientos se han adquirido. El de investigar qué conocimientos se han adquirido hace referencia a no quedarse únicamente con, con las palabras así sin más de lo que hayamos subrayado, y las palabras que no hayamos entendido dejarlas así sin más. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio aparte en el cual investiguemos acerca de esas palabras que no comprendimos en su totalidad, entender el significado, entender el significado de esas palabras, que pueden ser si bien conceptos que hagan referencias históricas y cosas así. Nosotros tenemos la tarea entonces de investigarlas para poder comprender en su totalidad el tema. Es algo que yo también he reflexionado, y es que hay veces que las personas leen de una manera tan rápida y tan superficial que realmente no alcanzan a obtener los valores intrínsecos que se encuentran dentro de una lectura determinada. Y realmente pues es que esta habilidad de investigar qué conocimientos se han adquirido es una base si la persona lo que quiere es como llevar su vida al siguiente nivel. Por ejemplo, tengo compañeros en la escuela, que dicen que no les gusta la materia de métodos de investigación, y a mí es una materia que en lo particular me interesa bastante. Yo considero que la manera en la que se imparte esa materia no debería de ser así tan complicada de entender, con conceptos que se relacionan al ámbito de la investigación y cosas así. Es un lenguaje, muchas veces una sintaxis bastante abstracta en cuanto a lo que es la relación de ideas, cómo se conectan las ideas y así. Es muy complicado entender ese tipo de contenido teórico. Yo considero que en la escuela no nos están impartiendo de la manera más adecuada como tal esa materia. Sin embargo, yo considero la investigación, y la investigación la tengo en una alta estima, porque siento que la investigación es un método bastante confiable para poder llegar a la verdad. Sí, aquí lo que dice es prácticamente esto, que si por ejemplo pasa mucho en las lecturas de tipo literatura clásica, en la literatura clásica te dan por ejemplo los textos, tienes el libro. Hay una parte de un capítulo que te provoca en lo concreto, en lo particular te provoca confusión. Entonces tú lo que tienes que hacer es subrayar ese fragmento del texto, no interrumpir la sesión de lectura, pero antes de pasar a otro capítulo, ese fragmento del texto en lo particular, tienes que volver a leerlo y realmente entender ese fragmento para poder hacer una lectura con un resultado más significativo y que realmente sea de comprensión, porque es lo que queremos desarrollar. Al principio, ya como manera de conclusión de este capítulo, se habla acerca de cuáles son los posibles pensamientos que se dan mucho en las personas que están estudiando. Y es que acostumbramos a pensar que el llevar a cabo ese tipo de métodos para mejorar la lectura de comprensión nos puede llegar a quitar más tiempo de lo que nos puede llegar a ahorrar en un futuro. Y eso es completamente erróneo, es completamente equivocado, porque yo también estoy de acuerdo en eso. No sabes, puedes terminar un libro sin llevar a cabo o practicar, experimentar con este método, y pues tu lectura puede ser más larga. Entre más postergues la empleación de un determinado método para la comprensión de la lectura, más complicado se va a hacer
el retener la información, el comprenderla. Pero llevar a cabo un buen método de comprensión de lectura nos va a ahorrar bastante trabajo, nos va a ahorrar bastante tiempo, mucho más tiempo del que nos va a quitar en un principio el adoptar el hábito y el ponerlo en práctica. Pero es un beneficio a, yo me atrevería a decir que a corto plazo realmente. Si uno es disciplinado, pero primero se debe de tener obviamente el hábito de la lectura. Primero se debe de tener el hábito de la lectura y tener un interés por el leer. Porque si no se tiene un interés para leer, entonces las estrategias que nosotros llevemos a cabo no van a servir. No vamos a tener la motivación suficiente. Primero debemos de crear la motivación. Por ejemplo, yo antes realmente no me gustaba mucho la lectura. Siempre admiraba a las personas que leían, pero nunca me nacía a mí, no tenía un significado propio. Pero desde que dije, bueno, yo tengo una habilidad innata para expresar mis ideas, para hablar, para escribir y para leer, más para hablar y para escuchar. Lo que me hace falta para poder hacer una habilidad más completa, porque esa es mi naturaleza, es mi tipo de inteligencia, la habilidad del lenguaje, la habilidad verbal, la habilidad lógica, la habilidad analítica, eso se puede complementar con la lectura. Son como las tres habilidades básicas que para una naturaleza como la mía, que es capaz, tiene la inteligencia verbal, tiene inteligencia del lenguaje, el hecho de leer, integrar el hábito de la lectura, obviamente que potencia en mayor medida el desarrollo de ese tipo de personalidad, este tipo de naturaleza, ¿no? Ya pasamos esto de los métodos para la lectura, cómo leer para estudiar y para comprender. Ahora vamos al capítulo 6, que habla acerca de la importancia de llevar a cabo la anotación o llevar a cabo apuntes durante la clase. Es necesario no solamente transcribir lo que dice el profesor, sino que es necesario realmente, lo que es necesario en realidad no es transcribir textualmente lo que dice el profesor, sino que lo necesario aquí es parafrasear, porque el proceso de paráfrasis es distinto a la transcripción. La transcripción por lo regular se ve caracterizada por una mecanización, por una automatización, casi como si fueras una máquina que repite, un loro que repite lo que el profesor está diciendo y no es capaz de comprender lo que se le está diciendo en clase. En cambio, si tú haces una paráfrasis tanto mental como escrita, dependiendo de tu estado mental o psíquico en la clase, tú eres el que va a determinar qué tipo de paráfrasis va a ser, si es verbal o textual. La importancia radica principalmente en efectuar esa paráfrasis, porque la paráfrasis se caracteriza, a diferencia de la transcripción, se caracteriza principalmente por hacer ese ejercicio de pensar en lo que el profesor te está diciendo y expresarlo con tus propias palabras. Al momento de tú pensar con tus propias palabras lo que el profesor te está diciendo, tú ya estás utilizando tu propio vocabulario y por tanto estás internalizando ese conocimiento nuevo, lo estás adoptando y lo estás involucrando, lo estás haciendo parte de ti, lo estás personalizando. Es como, por ejemplo, el ponerte a transcribir o ponerte a leer sin entender las palabras, sin hacerlo con tus propias palabras, hacer después una paráfrasis y entenderlo con tus propias palabras, es lo mismo que si a un ciego lo pusieran a leer, por ejemplo, sería lo mismo, o que sin conocer cómo tocar el piano, te pusieran a tocar el piano, por decirlo así. Para poder comprender, eso es como un tipo de... Ya, así también, la autora aquí también aquí da unas recomendaciones acerca de qué es lo que se puede hacer para llevar a cabo la anotación, ¿no? Para llevar a cabo los apuntes. Ya casi vamos a terminar con este texto. Únicamente nos faltan 2 capítulos, los cuales voy a desarrollar aquí. No pensé extenderme tanto, pero por lo mismo de que estoy haciendo un análisis lo más exhaustivo acerca de cada uno de los apartados del texto, yo creo que me estoy llevando un tiempo bastante considerable, pero
Espero que no pase, no pase siempre, ¿no? Bueno, pues volvemos. Ahora nos toca el capítulo 7. El capítulo 7 es cómo tener éxito en las evaluaciones y aprender de ellas. Voy a checar el índice para ver si están los subtítulos y a ver si me puedo acordar. No hay unos subtítulos, así que voy a tener que hacer un esfuerzo por hojear aquí y ver cuáles son las ideas importantes de cada apartado. A ver si las tengo subrayadas. El factor importante es la predisposición. La predisposición es que uno no se tiene que predisponer a fracasar. Porque si uno se predispone a fracasar, entonces se va a fracasar en la prueba. Es mejor tener las estrategias suficientes para poder asimilar ese miedo. Aquí prácticamente pues, no es una guía salvadora, no es una Biblia de la educación. Pero sí como que por eso es que a veces es muy superficial en los planteamientos o las proposiciones que hace. Es como por ejemplo aquí hay una ilustración la cual representa por ejemplo que la persona no debe de tener el miedo, no debe albergar el miedo en sí para poder afrontar una prueba de ese tipo, una evaluación que es la que principalmente de acuerdo a los estudios de investigación que se han llevado a cabo en diversos ámbitos y por medio de diferentes disciplinas se ha comprobado o se ha estudiado el por qué las personas, por qué los estudiantes sienten mayor estrés cuando se ven ante situaciones de evaluaciones, por ejemplo los exámenes. Muy frecuentemente esto sucede. Pero el miedo a veces no es una cuestión tan sobrellevable. Hay veces que el miedo supera a la persona. En ciertos casos puede llegar a desatar una patología a nivel clínico o una enfermedad, un trastorno emocional. Entonces, ahí en esos casos que ya se necesita la atención de un profesional, se hace, pues ya no es necesario únicamente frases baratas de autoayuda o frases de autorrealización o superación, desarrollo personal, que son muy comunes o muy superficiales, triviales, por decirlo así, sino que se necesita ya la atención terapéutica, la atención especializada para poder tratar ese tipo de casos en concreto. También resalta aquí en este capítulo la importancia que tiene sintetizar todos los conocimientos, el ir estudiando paulatinamente, el ir estudiando de manera paulatina o parcial para poder adquirir un aprendizaje mayor, apropiar esos conocimientos y el día de la realización del examen presentarlo y obtener las calificaciones que uno se espera obtener, que por regular siempre son las calificaciones satisfactorias. No estamos hablando de dieces, no estamos hablando de excelencia académica. De lo que estoy hablando principalmente es que de que sea una calificación que sea principalmente satisfactoria para el estudiante. Eso es lo importante. La importancia también de evitar el hecho de dejar pendiente una duda, siempre el hecho de que el estudiante tiene que tomar la iniciativa de expresar sus dudas en el momento al profesor, al docente. Algunas recomendaciones a nivel psicológico para algunas cuestiones que se llegan a presentar con relación a las evaluaciones.
la importancia, otras recomendaciones como aprovechar el último minuto de la prueba. Eso es básico. Se tiene que esperar uno hasta el último momento, aún así haya terminado, porque siempre suceden cuestiones que pueden llegar a representar puntos de oportunidad para el estudiante en una determinada evaluación. Llegando a lo que es el capítulo final, llegando al capítulo final sobre de cómo y para qué aprender a redactar. El cómo aprender a redactar es otra forma de comunicación que se propone para poder hacerla. Es una vía de comunicación, es otra vía de comunicación, así como lo es la vía oral, la expresión oral, que es una habilidad que te permite expresarte ante los demás, comunicar. También te permite comunicar, por ejemplo, el redactar. También aquí da una serie de recomendaciones. Hace mención de los 3 elementos principales que debe tener la estructura de un texto, cómo se debe estructurar principalmente. Luego de ahí tenemos el cómo redactar los informes y los ensayos. Es un subtítulo que sí resulta útil, porque a veces no nos queda claro cómo es que cómo debe de llevar la estructura, cómo debe ser la estructura de un ensayo o de un informe, que son determinados tipos de texto. En resumen, para resumir todo este libro, lo que podemos decir, o lo que puedo decir, es que los hábitos de estudio son hábitos, son habilidades que se necesitan, son fundamentales para el desarrollo satisfactorio de un estudiante. Son necesidades, habilidades del estudio, tales como las habilidades básicas, que son, por ejemplo, lectura y redacción, expresión oral y escrita, que va dentro de lo que es la redacción. También está otra habilidad básica, que es la habilidad de las matemáticas, por ejemplo. Otra habilidad básica que se necesita para poder tener un rendimiento óptimo dentro del ámbito educativo es, por ejemplo, las habilidades de la memoria. Las habilidades de la memoria, que en primer lugar lo que uno tiene que conocer tiene que concientizarse. Uno tiene que concientizarse acerca de cómo es la memoria, al menos de manera un poco introductoria, como lo menciona aquí el texto. Se tiene que hacer uno consciente de los mecanismos de su propia memoria para poder después implementar diferentes herramientas que benefician a la memoria, tales como las herramientas memotécnicas y cuestiones así, ¿no? Por el momento es todo, y lo que me falta personalmente por revisar en este libro es el capítulo, concretamente el capítulo de la memoria comprensiva. Es una cuestión interesante el hecho de tener claro en qué consiste la memoria comprensiva. Y ya. Así que no puedo pasar a otro contenido sin haber podido leer en su totalidad esto. Sin haber podido, mejor dicho, leer en su totalidad, porque ya lo leí totalmente, sino sin haber podido comprender en su totalidad todo el texto.